Hechos capítulo 17. Atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos, y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas, un gran número de los griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales. Entonces los judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle algunos hombres perversos y, formando una turba, alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, y Jasón les ha recibido. Todos estos actúan en contra de los derechos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. El pueblo y los gobernadores se perturbaron al oír estas cosas. Pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y Silas de noche a Berea, y al llegar ellos allí, entraron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. En consecuencia, creyeron muchos de ellos, y también de las mujeres griegas distinguidas, y de los hombres no pocos. Pero cuando supieron los judíos de Tesalónica que la palabra de Dios era anunciada por Pablo también en Berea, fueron allá para incitar y perturbar a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron salir inmediatamente a Pablo para que se fuera hasta el mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas. Y después de recibir órdenes para Silas y Timoteo de que fueran a reunirse con él lo más pronto posible, partieron de regreso. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. Algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían: parece ser predicador de divinidades extranjeras, pues les anunciaban el evangelio de Jesús y la resurrección. Ellos le tomaron y le llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significa esto. Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Entonces Pablo se puso de pie en medio del areópago y dijo: hombres de Atenas, observo que son de los más religiosos en todas las cosas, pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si de alguna manera aún a tientas palparan y le hallaran. Aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de los poetas, porque también somos linaje de Él. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro
o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así fue que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Capítulo 18. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto, y habiendo hallado a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién llegado de Italia, con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo acudió a ellos. Como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente a la exposición de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos le contradecían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: la sangre de ustedes sea sobre su cabeza. Yo soy limpio, de aquí en adelante iré a los gentiles. Se trasladó de allí y entró en la casa de un hombre llamado Tito Justo, quien era temeroso de Dios y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios que oían creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche por medio de una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo se quedó allí por 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se levantaron contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Cuando Pablo iba a abrir su boca, Galión dijo a los discípulos judíos: si se tratara de algún agravio o de un crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo les toleraría, pero ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los expulsó del tribunal. Entonces todos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del tribunal, y a Galión ninguna de estas cosas le importaba. Pero Pablo, habiéndose detenido allí muchos días más, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquilas. En Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso, él y los dejó allí, y entró en la sinagoga y discutía con los judíos. Pero a pesar de que ellos le pedían que se quedara por más tiempo, no accedió, sino que se despidió y dijo: otra vez volveré a ustedes, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea y después de subir y saludar a la iglesia, descendió a Antioquía, y después de haber estado allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hallaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquilas le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Como él quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Cuando llegó allá, fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. Capítulo 19.
Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos como 12 hombres. Durante unos 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino delante de la multitud, se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían de ellos, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por el Jesús que Pablo predica. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron desnudos y heridos de aquella casa. Este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. Y después de enviar a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él mismo se detuvo por algún tiempo en Asia. En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Artemisa y daba no poca ganancia a los artesanos, reunió a estos con los obreros de oficios semejantes y les dijo: hombres, saben que nuestra prosperidad proviene de este oficio, y ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay el peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa sea estimado en nada y que pronto sea despojada de su majestad, aquella a quien adora toda el Asia y el mundo. Al oír estas palabras se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Artemisa de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Se lanzaron unánimes al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. Aunque Pablo quería salir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él y le rogaron que no se presentara en el teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra cosa,
porque la concurrencia estaba confusa y la mayor parte ni sabía por qué se había reunido. Entonces algunos de entre la multitud dieron instrucciones a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante, y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo, pero reconociendo que era judío, todos volvieron a gritar a una sola voz por casi 2 horas: «Grande es Artemisa de los Efesios». Por fin, cuando el magistrado había apaciguado la multitud, dijo: «Hombres de Éfeso, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la majestuosa Artemisa y de su imagen caída del cielo? Ya que esto no puede ser contradicho, conviene que se apacigüen y que no hagan nada precipitado, pues han traído a estos hombres que ni han cometido sacrilegio ni han blasfemado a nuestra diosa. Por tanto, si Demetrio y los artesanos que están con él tienen pleito contra alguien, se conceden audiencias y hay procónsules que se acusen los unos a los otros, y si buscan alguna otra cosa, será deliberado en legítima asamblea. Pero hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, sin que tengamos ninguna causa por la cual podamos dar razón de este tumulto». Y habiendo dicho esto, disolvió la concurrencia. Capítulo 20. Después de cesar el disturbio, Pablo mandó llamar a los discípulos y, habiéndoles exhortado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Recorrió aquellas regiones exhortándoles con abundancia de palabras y luego llegó a Grecia. Después de estar él allí 3 meses, los judíos tramaron un complot contra él cuando estaba por navegar rumbo a Siria, de modo que decidió regresar por Macedonia. Le acompañaron Sópater, hijo de Pirro de Berea, los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Estos salieron antes y nos esperaron en Troas, pero después de los días de los panes sin levadura, nosotros navegamos desde Filipos y los alcanzamos después de 5 días en Troas, donde nos detuvimos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos, y a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, le iba dominando un profundo sueño. Como Pablo seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él, y al abrazarlo dijo: «No se alarmen, porque su vida está en él». Después de subir, de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba, y de esta manera salió. Ellos llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Habiendo ido nosotros al barco con anticipación, navegamos hasta Asón para recibir a Pablo allí, pues así lo había dispuesto, debiendo ir él por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, le tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Navegamos de allí al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día atracamos en Samos y llegamos a Mileto al próximo día, pues Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, porque de serle posible se apresuraba para pasar el día de Pentecostés en Jerusalén. Desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando ellos llegaron a él, les dijo: «Ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Y saben que no he rehuido el anunciarles nada que les fuera útil y el enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos
y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, he aquí, yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me acontecerá allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. Por tanto, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Ustedes saben que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando había dicho estas cosas, se puso de rodillas, lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Se echaron sobre el cuello de Pablo y le besaban, lamentando sobre todo por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su cara, y le acompañaron al barco. Capítulo 21. Habiéndonos despedido de ellos, zarpamos y navegamos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, hallando un barco que hacía la travesía a Fenicia. Nos embarcamos y zarpamos después de avistar Chipre y de dejarla a la izquierda. Navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco debía descargar allí. Nos quedamos 7 días allí, ya que hallamos a los discípulos mediante el Espíritu. Ellos decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Cuando se nos pasaron los días, salimos acompañados por todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Nos despedimos los unos de los otros y subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. Habiendo completado la travesía marítima desde Tiro, arribamos a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe el Evangelista, quien era uno de los 7, y nos alojamos con él. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban, y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamado Agabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo al hombre a quien pertenece este cinto. Lo atarán así los judíos en Jerusalén y lo entregarán en manos de los gentiles. Cuando oímos esto, nosotros y también los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como él no se dejaba persuadir, desistimos diciendo: que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días, habiendo hecho los preparativos, subimos a Jerusalén. También vinieron con nosotros unos discípulos de Cesarea, trayendo consigo a un tal Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, en cuya casa nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo, y todos los ancianos se reunieron. Después de saludarlos, les contaba una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron:
Tú ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley, pero se les ha informado acerca de ti que tú enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden según nuestras costumbres. ¿Qué hay, pues, de esto? Seguramente oirán que has venido, por tanto, haz esto que te decimos. Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos. Toma contigo a estos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen sus cabezas, y todos sabrán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito lo que habíamos decidido, que se abstengan de lo que es ofrecido a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de inmoralidad sexual. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente, después de purificarse con ellos, entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliría la purificación, cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Cuando iban a terminar los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayuden. Este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra nuestro pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griegos dentro del templo y ha profanado este lugar santo. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, un efesio, y suponían que Pablo le había metido en el templo. Así que toda la ciudad se agitó y se hizo un tumulto del pueblo. Se apoderaron de Pablo y le arrastraron fuera del templo, y de inmediato las puertas fueron cerradas. Mientras ellos procuraban matarle, llegó aviso al tribuno de la compañía que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato éste tomó soldados y centuriones y bajó corriendo a ellos. Y cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegó el tribuno y le apresó y mandó que le ataran con 2 cadenas. Preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Como él no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, mandó llevarlo a la casa, a la fortaleza, y sucedió que cuando llegó a las gradas, Pablo tuvo que ser llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: mátalo. Cuando ya iba a ser metido en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que provocó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 hombres de los asesinos? Entonces dijo Pablo: a la verdad yo soy judío, ciudadano de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante, y te ruego permíteme hablar al pueblo. Como él se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Hecho un profundo silencio, comenzó a hablar en hebreo diciendo, capítulo 22, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Cuando oyeron que Pablo les hablaba en lengua hebrea, guardaron aún mayor silencio. Entonces dijo: soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo son todos ustedes hoy. Yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando presos y entregando en las cárceles a hombres y también a mujeres, como aún el sumo sacerdote es mi testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estaban allí para que fueran castigados. Pero me sucedió cuando viajaba y llegaba cerca de Damasco, como a mediodía, que de repente me rodeó de resplandor una gran luz del cielo. Y yo caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A la verdad, los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate
levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está ordenado hacer. Como no podía ver a causa del resplandor de aquella luz, fui guiado de la mano por los que estaban conmigo, y entré en Damasco. Entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí y puesto de pie me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo le vi en aquel instante, y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, sucedió que caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: date prisa y sal de inmediato de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que yo andaba encarcelando y azotando a los que creían en ti en todas las sinagogas. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, yo también estaba presente, aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero él me dijo: anda, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Le escucharon hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Como ellos daban voces, arrojaban sus ropas y echaban polvo al aire. El tribuno mandó que metieran a Pablo en la fortaleza y ordenó que le sometieran a interrogatorio mediante azotes para saber por qué causa daban voces así contra él. Pero apenas lo estiraron con las correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿es lícito a ustedes azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue e informó al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Pues este hombre es romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú romano? Y él dijo: sí. El tribuno respondió: yo logré esta ciudadanía con una gran suma. Entonces Pablo dijo: pero yo la tengo por nacimiento. Así que enseguida se retiraron de él los que le iban a interrogar. También el tribuno tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y que le había tenido atado. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera razón por la que era acusado por los judíos, le desató y mandó reunir a todos los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín de ellos, y sacando a Pablo lo presentó delante de ellos. Capítulo 23. Entonces Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo: hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban a su lado que le golpearan en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te ha de golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley, ¿mandas que me golpeen? Los que estaban presentes le dijeron: ¿insultas tú al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al gobernante de tu pueblo. Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte fariseos, gritó en el Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Se levantó un gran vocerío y algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron y contendían diciendo: no hallamos ningún mal en este hombre. ¿Y qué hay si un espíritu o un ángel le ha hablado? Como hubo grande disensión, el tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Cuando llegó el día de
el día los judíos tramaron un complot y se juraron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Ellos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición que no gustaremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, pues, ustedes con el Sanedrín soliciten al tribuno que le saquen mañana a ustedes, como si tuvieran que investigar su caso con más exactitud. Pero nosotros estaremos preparados para matarle antes de que él llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de la emboscada. Él entró en la fortaleza y se lo informó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y lo dijo: lleva a este joven al tribuno porque tiene algo que comunicarle. Entonces él le tomó y le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajera a este joven a ti porque tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano y llevándole aparte le preguntó en privado: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él dijo: los judíos han acordado rogarte que mañana saques a Pablo al Sanedrín, como si fueran a indagar algo más exacto acerca de él, pues tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le están preparando una emboscada. Se han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que le hayan asesinado. Ahora están listos esperando una promesa de parte tuya. Luego el tribuno despidió al joven encargándole: no digas a nadie que me has informado esto. Entonces el tribuno llamó a 2 de los centuriones y dijo: para las 9 de la noche preparen 200 soldados, más 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. A la vez ordenó que proveyeran cabalgaduras para que Pablo montara y le llevaran a salvo al procurador Félix. También escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo procurador Félix, saludos. Cuando este hombre fue prendido por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, yo le rescaté acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. Queriendo saber el delito por el cual le acusaban, le hice bajar al Sanedrín de ellos. Hallé que era acusado de cuestiones de la ley de ellos, pero sin ninguna acusación de crimen digno de muerte o de prisión. Pero como se me informó que habría un complot contra el hombre, inmediatamente le envié a ti y he informado también a sus acusadores que declaren delante de ti lo que tienen contra él. Por tanto, de acuerdo con las órdenes que habían recibido, los soldados tomaron a Pablo y le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando que la caballería siguiera con él, regresaron a la fortaleza. Después de llegar a Cesarea y entregar la carta al procurador, presentaron también a Pablo delante de él. El procurador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era, informando que era de Cilicia. Dijo: oiré tu causa cuando vengan tus acusadoras. Y mandó que le guardaran en el pretorio de Herodes. Capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un orador, un cierto Tértulo. Ellos comparecieron delante del procurador contra Pablo, y al ser llamado este Tértulo comenzó a acusarle diciendo: puesto que gozamos de mucha paz gracias a ti y se están realizando reformas en beneficio de esta nación debido a tu prudencia, oh excelentísimo Félix, siempre y en todo lugar lo aceptamos con toda gratitud, pero para no molestarte más largamente, te ruego que nos escuches brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y es promotor de sediciones entre los judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, pero le prendimos. Al examinarle, tú mismo podrás saber todas estas cosas de las que le acusamos. También los judíos lo confirmaban, alegando que estas cosas eran así. Entonces, cuando el procurador le dio señal para hablar, Pablo contestó, sabiendo que por muchos años ha sido juez de esta nación. Con confianza expondré mi defensa. Tú puedes cerciorarte de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. No me hallaron disputando con nadie en el templo, ni provocando tumultos del pueblo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Tampoco pueden ellos comprobarte las cosas de las que ahora me acusan.
Sin embargo, te confieso esto, que sirvo al Dios de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan, de que habrá resurrección de los justos y de los injustos, y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres. Pasados muchos años, vine para presentar donativos y ofrendas a mi nación. Mientras hacía esto, unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no en tumulto ni con alboroto. Ellos deberían comparecer delante de ti y traer acusaciones, si es que tienen algo contra mí, o que digan estos mismos, ¿qué delito hallaron cuando comparecí ante el Sanedrín? Salvo que cuando estuve entre ellos lancé este grito: con respecto a la resurrección de los muertos, yo soy juzgado hoy por ustedes. Entonces Félix, estando bien informado acerca de este camino, les aplazó diciendo: cuando venga el tribuno Lisias, examinaré su caso. Dio órdenes al centurión de que Pablo fuese custodiado, pero que tuviera algunos privilegios y que no se impidiera a ninguno de los suyos atenderle. Algunos días después vino Félix con Drusila, su esposa, que era judía. Mandó traer a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo disertaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se llenó de miedo y respondió: por ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. A la vez, Félix esperaba también que se le diera algún dinero de parte de Pablo. Por eso le hacía venir con frecuencia y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriéndose consagrar con los judíos, Félix dejó preso a Pablo.